Entonces, de muchas maneras, el apóstol Juan nos ha estado mostrando a lo largo de su evangelio cuál era el compromiso de Jesucristo o cuál era su máxima prioridad. Una de ellas la tenemos aquí en el capítulo 18, específicamente en el versículo 11, mírenlo ahí en su Biblia, con qué palabras Jesús describe su compromiso o su prioridad. Dice Jesús: la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Con estas sencillas palabras dirigidas al apóstol Pedro, Jesús está también expresando aquí cuál es su compromiso, cuál es su máxima prioridad, como Hijo de Dios, como Mesías, como Redentor y Salvador de su pueblo. Y en estas corticas palabras hay una gran verdad, y es la siguiente: amados hermanos, nada, absolutamente nada, debería ser más valioso para un hombre o mujer de Dios que servir al cumplimiento del propósito eterno de Dios. Si algo debería ser de importancia, si algo debería ser la pasión de un hombre, de un hijo de Dios o una hija de Dios, debería ser servir al propósito eterno de Dios, ser parte de la misión de Dios. Y yo quiero invitarles una vez más, un domingo más, a mirar al texto, ahora en el capítulo 18 de Juan, para ver cómo el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra que el compromiso de Jesucristo, la prioridad número uno en la vida de Jesucristo, era hacer la voluntad de Dios, completar la obra que el Padre le había encomendado. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Miremos entonces al texto para ver qué nos dice. Voy a comenzar leyendo en el versículo 1 del capítulo 18. Nos dice la palabra del Señor: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Les respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos
de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Señor, gracias por tu palabra. Ahora rogamos que tú nos des entendimiento para conocer tu voluntad, para exponer tu palabra y sobre todo para ser salvos y santos, de tal manera que tu nombre sea engrandecido y nosotros seamos bendecidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. El versículo primero, fijen la atención ahí. El versículo primero nos ayuda a mantenernos dentro del contexto de la semana de la pasión. Escuchen las palabras del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, es decir, después de terminada la oración del capítulo 17, después de cerrada aquella reunión maravillosa con sus discípulos, con esa oración preciosa, ¿qué hizo Jesús? Juan nos dice lo que hizo. Salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Así que terminada la oración con sus discípulos, en el aposento alto Jesús salió, como era su costumbre, a un lugar apartado en donde pudiera tener un tiempo a solas con Dios, meditar y orar al Padre. Eso era una costumbre de Jesús que él practicó muchas veces. Terminaba un día y se iba a un monte aparte y pasaba la noche orando al Padre. Ahora Jesús hace lo mismo, como era su costumbre, se va con sus discípulos al monte a tener quizás un tiempo a solas con Dios, a orar como era su costumbre. En este caso, el apóstol Juan nos dice que era un huerto al lado del torrente de Cedrón. Él acostumbraba a venir a ese lugar. Ahora bien, esta sería una noche muy diferente, hermanos. Muy diferente, ¿en qué sentido? En el sentido de que el tiempo a solas con Dios que Jesús acostumbraba a tener cuando se iba a lugares apartados así durante la noche, iba a ser interrumpido por los acontecimientos relacionados con la traición de Judas. Ahora, un dato importante aquí es el siguiente, y es que Jesús para nada cambió su agenda. Jesús siguió su vida muy normal, como era su costumbre. Terminamos la cena, tuvimos una plática, enseñanzas y oración, pues ahora se va al monte, como era su costumbre. No cambió para nada su agenda. Él continuó su vida como siempre lo había hecho. Y eso porque él sabía, amados, para qué había venido a este mundo. Y nada lo iba a hacer desistir o cambiar de su propósito, de su misión. Mire qué importante es saber entonces para qué uno existe, para qué estamos aquí. Porque óigame, mire que nosotros somos especialistas en cambiar la agenda cuando no nos conviene. Pero bien, no me voy a adelantar a los acontecimientos. Antes de profundizar en ese punto, vamos a ver primero cómo yo he organizado el texto para compartirlo con ustedes en esta mañana. Tenemos en esta sección, versículo 1 al 14, 3 personajes importantes, y vamos a organizar nuestros estudios, nuestro sermón, nuestra práctica en esta mañana en torno a esos personajes. Cada uno va a servirnos como un tópico para nuestro estudio en esta mañana. Hay por lo menos 3 personajes importantes aquí. ¿Quiénes son ellos? Número 1, tenemos a Judas y sus aliados, la guardia del templo y quizás algunos soldados también de romanos podían incluirse ahí. Este es un grupo. A ese grupo, Judas y sus aliados, también podemos añadir al sumo sacerdote, Anás y Caifás, que son mencionados también en este capítulo 18. Ese sería el primer personaje o el primer grupo de personas, Judas y sus aliados. El segundo
personaje acá en esta sección sería Jesucristo y sus discípulos. Dice que Jesús salió con sus discípulos y se fue al monte con ellos. Y el tercer personaje sale del grupo de Jesús, de los discípulos. Ese sería el apóstol Pedro, siempre a la orden del día. Pedro era un discípulo hiperactivo, era ese tipo de estudiante que no puede estar tranquilo en la silla, parece que le echaron pica pica a la silla y siempre está moviéndose para aquí para allá y no deja al maestro, al profesor, dar la clase porque él es muy inquieto. Pedro quizás Pedro es ese tipo de estudiante. Entonces, tenemos a estos tres personajes acá. Y vamos a ver nuestro texto en torno a cada uno de ellos. Miren, cada uno de estos personajes nos muestra una visión de lo que debería ser, según sus perspectivas, lo correcto. O dicho de otro modo, cada uno de ellos nos muestra una manera diferente de proceder que revela cuál era su compromiso o con quién ellos estaban comprometidos. Así que el tema del compromiso es importante en el Evangelio de Juan. Tener un compromiso en la vida es importante, pero más importante es saber con quién estamos comprometidos y para qué. Eso es importante. Y vamos a verlo en este estudio. Entonces vamos a ver nuestro primer personaje en esta historia, Judas y sus aliados. Y le he llamado a esto un auténtico hijo de su padre el diablo. Judas es eso, un auténtico hijo de su padre el diablo. Podríamos llamarlo también un compromiso con el traidor. Un hombre comprometido con la traición, determinado y decidido a traicionar, a sacar provecho de las circunstancias en beneficio propio, sin importarle el daño que pueda causar a terceras personas. Versículo 2 y versículo 3, mírenlo ahí. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Ahí tiene todo el séquito, Judas y sus aliados. Este texto, amados hermanos, nos recuerda, entre otras cosas, la siguiente. Mírenlo ahí. Cuando el enemigo escoge una víctima, lo primero que hace es estudiarla antes de ejecutar el golpe o su pérfida traición. Analicen todo el Evangelio de Juan y los otros evangelios y usted se va a dar cuenta que antes de Judas consumar su traición, pasó tiempo con su víctima. Lo conoció, aprendió de él. Por eso el texto nos dice que Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. ¿Por qué lo conocía? Porque él también había estado allí en algún momento. Marque eso en el disco duro de su memoria, hermano. Cuando el enemigo escoge su víctima, primero la estudia antes de ejecutar el golpe o su pérdida traición. A veces los peores enemigos, los peores traidores son personas que han estado cerca de nosotros, que han convivido con nosotros, gente con la que hemos compartido parte de nuestra vida. Es triste, pero eso es cierto. Ahora, mire, durante 3 años Judas estuvo viviendo entre los discípulos. Durante esos 3 años y un tantito más, se le dio oportunidad de estar entre ellos, de ser cercano al Señor. Se le dio la oportunidad de administrar las finanzas de la renaciente familia de Dios, de la renaciente iglesia. Sin embargo, Judas aprovechó todas esas oportunidades. ¿Para qué? Para preparar su macabro plan, para hacer lo que mejor sabía hacer,
robar, matar y destruir. ¿Y acaso esas tres cualidades no son cualidades del diablo? Nuestro mismo Señor dijo que el enemigo viene ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el contraste entre Jesucristo y Judas Iscariote. Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón viene para robar, matar y destruir, y ese es Judas. Eso era lo que mejor sabía hacer Judas: robar, matar y destruir. Un fiel representante, repito, de lo que significa ser un hijo de Satanás, un hijo de su padre, el diablo. Usted y yo hemos conocido muchas personas con esas características, así que no vamos a hablar mucho de ellos. Pero es importante que usted sepa que entre nosotros será inevitable que tengamos que lidiar con personas del espíritu de Judas. En este mundo eso es inevitable. Es una de las experiencias más difíciles en la vida de cualquier hijo o hija de Dios, cuando tiene que lidiar con estas personas, cuando es objeto de la traición de una persona allegada, cercana a él o a él. Pero necesitamos, hermanos, repito, estar siempre preparados. Necesitamos prepararnos para el momento terrible en que podamos ser traicionados, en que podamos ver la manifestación del espíritu de Judas atacándonos, dañándonos, y orar a Dios que seamos librados nosotros de caer en las redes de ese espíritu. Recordemos que la Biblia nos dice que hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es traicionado, refiriéndose a Judas, el traidor de Jesucristo. Y eso nos podría ayudar a pensar también que debemos ser muy cuidadosos para no ser nosotros como Judas, o tener presente, si somos víctimas del espíritu de Judas, gente como Judas, tener presente que aun cuando eso pudiese suceder, nosotros tenemos de nuestro lado a Jesucristo. Y si tenemos a Jesucristo, no importa lo que Judas o el mismo diablo intente hacer en nuestra vida. Amén. Amados hermanos, la realidad de la existencia de Judas no debería amedrentar jamás a los hijos de Dios. Hay muchas razones para no amedrentarnos ante el hecho de que Judas puede atacarnos, traicionarnos en cualquier momento. Que Judas se puede manifestar en cualquier persona cercana a nosotros, en el centro de trabajo o en algún otro lugar. Y dentro de esas muchas razones está la siguiente. Yo no le voy a dar muchas razones, solamente le voy a dar una. Mírela acá. Ese va a ser el segundo punto de nuestro estudio en esta mañana. Hemos visto a Judas como un auténtico hijo de su padre el diablo, o un hombre comprometido con la traición. Ahora vamos a ver el polo opuesto. Jesucristo, un hijo fiel y comprometido con el propósito de su Padre. Y esa es una razón más que poderosa para no amedrentarse ante el hecho de que podemos ser víctimas de cualquier Judas en algún momento determinado. La traición de Judas no detuvo para nada a Jesucristo en el cumplimiento de su misión, en el cumplimiento de su compromiso con Dios el Padre, sino que fíjese, y esto para mí es hermoso, la traición de Judas, lejos de frenar a Jesucristo, tuvo el efecto contrario. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo convirtió la traición de Judas en una oportunidad para ir un paso
adelante en el cumplimiento de su misión como hijo de Dios, en el cumplimiento de su misión redentora. Piensen en eso. Jesucristo sabía, nos dice el texto, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, en lugar de pensar cómo evadir a Judas, lo que hizo fue usar la traición de Judas, convertirla en una oportunidad para ir un paso adelante en el cumplimiento de su misión de vida, en el cumplimiento del propósito eterno de Dios el Padre. Miren el versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, es decir, que él nunca estuvo ajeno a la realidad, él nunca ignoró cuál era el plan divino y todo lo que ese plan divino involucraba para sí en su condición humana. Él nunca ignoró nada de eso. Ahora bien, ¿cómo eso lo podemos aplicar a nosotros? ¿Cómo se puede aplicar a mi experiencia? Mire, ni usted ni yo somos Dios. Ni usted ni yo podemos aspirar a ser algún día Dios. Usted y yo no sabemos entonces todas las cosas. No tenemos esa capacidad de omnisciencia que tiene Dios el Padre, que tiene Dios el Hijo, que tiene Dios el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo eso puede aplicar a mi vida? De una forma muy sencilla. Reconocemos que no vamos a ser nunca Dios. Reconocemos que nunca vamos a tener omnisciencia como la tiene Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Eso es cierto. Pero, y ese pero siempre se trae algo lindo. Fíjese bien, sabiendo Dios que nunca nosotros llegaríamos a ser como Él, porque nunca la criatura podrá ser igual que su Creador, nos dio las Escrituras, nos dio su palabra, y al darnos su palabra, Él nos ha dado el mapa completo. Él nos ha dado en su palabra, nos ha revelado en su palabra cuál es su propósito, su plan para con nosotros en este mundo. Al darnos el mapa, también nos recordó, nos puso en el mapa los peligros que acompañarían a cada uno de sus hijos en el cumplimiento de su misión. ¿Recuerdan cuando estudiamos capítulo 15, el capítulo 16? Jesús dice a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen que he vencido el mundo. En el capítulo 14 le dice a sus discípulos que no debían temer, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Es decir, que aunque no vamos a llegar a ser Dios nunca, no podemos pretender omnisciencia, Él nos ha dado en su palabra todo el cuadro, el mapa completo de su propósito para con nosotros, y al darnos ese mapa nos señaló también los peligros que inevitablemente íbamos a enfrentar. Nos recordó que íbamos a padecer en el cumplimiento de esa misión, pero más maravilloso que eso está el hecho de que en su palabra nos revela, nos deja muy claro que el resultado final de esta misión, ¿cuál es? La victoria. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Entonces, eso nos dice que aunque nunca podremos ser como Dios, nosotros sí podemos en esta vida ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿De qué manera? No intentando huir o evadir la realidad en beneficio propio. No intentando esquivar el problema o soltárselo a otro, porque ese no es mi paquete. Necesitamos también aprender como Jesús a convertir los problemas en oportunidades. ¿Para qué? Para ir un paso adelante
en el cumplimiento del propósito de Dios, de la misión de Dios para nuestras vidas. Necesitamos aprender a cambiar los valles de aflicción, los valles de lágrimas, en fuentes de aguas, como dice el Salmo 84. Atravesando el valle de Baca, ¿lo cambian en qué? En gozo. En gozo. Necesitamos aprender eso. Sabemos que tenemos una misión. Sabemos que hay peligros en el cumplimiento de la misión. Sabemos que el espíritu de Judas se seguirá manifestando por medio de mucha gente perversa. Pero sabemos también que tenemos asegurada la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sabemos también que aunque tengamos que ser afligidos por un poco de tiempo, podemos confiar, porque la victoria es segura en Jesucristo. Bendito sea su nombre. Juan continúa el Evangelio diciendo que Jesús se adelantó, sigo en el verso 4, sabiendo Jesús todas estas cosas, todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. ¿Se da cuenta? Fue un paso adelante. Y les dijo: ¿a quién buscáis? Versículo 4. También mire, el verso 7 repite la misma pregunta. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Así que esta doble repetición de la misma pregunta, recuerden que ya se lo he dicho en otros estudios, en otras ocasiones, esta doble repetición, al igual que el adelantarse del Señor, no son accidentales. Eso no está ahí por casualidad, ni para llenar un espacio, no. Vamos a verlo enseguidita. Y vamos a hacerlo planteándonos esta pregunta: ¿por qué preguntar lo que ya sabía? ¿Jesús no sabía que venían a buscarlo a él? Sí lo sabía. Mire el versículo 4. Sabiendo Jesús todas las cosas que le habían de sobrevenir, él lo sabía. Entonces, ¿para qué preguntar lo que ya sabía? ¿O por qué adelantarse? Podría ser otra pregunta. Mire, el hombre natural, si sabe del peligro que le acecha, lo más común que haría cualquier ser humano, ¿qué sería? Evitar el peligro. Si yo sé que coger por ese camino no es lo mejor, yo busco otro camino. Eso es lo normal que haríamos. El instinto de supervivencia nos lleva a eso, a evitar el peligro. Pero no es lo que estamos viendo aquí, sino todo lo contrario. La obediencia, sabía que el tiempo estaba cumplido. Así es. Entonces, ¿por qué se adelantó? Porque es una doble repetición de la misma pregunta, si ya él lo sabía. Miren, hermanos, podemos pensar que esta acción de Jesucristo le estaba haciendo más fácil el trabajo al enemigo. ¿No creen ustedes? En un sentido, una perspectiva humana, a este le está haciendo fácil el trabajo al enemigo. Eso podría pensarlo cualquiera, podría llegar a esa conclusión. Pero eso es una aparente verdad. Y cualquier verdad aparente es una mentira. Porque no es esa la verdad. ¿Entienden? Ahora bien, vamos a asumir por un momento que esa podría ser la razón. Si esa fuera la razón, entonces, como muchas veces he hecho también, ahora los voy a invitar. Vamos a mirar al texto de la Biblia y que sea el texto el que responda a la pregunta. Cuando Jesús determina ir adelante, fíjese bien, míralo allí en el capítulo 18, cuando Jesús determina ir adelante, aparentemente parece que le está haciendo fácil el trabajo al enemigo. Pero en realidad, Él lo hace con un mejor propósito que ese. ¿Y sabe cuál es ese propósito? Preservar a sus escogidos. Número 1. Jesús da un paso adelante con el propósito de preservar a sus escogidos. Así que en relación con nosotros, lo que Él está haciendo, lo está haciendo para preservar a sus escogidos.
En este caso, a los 11 discípulos que estaban con él allí. Ahora, en relación con Dios el Padre, hay otro propósito, hay otra razón por la que Jesús da ese paso adelante. ¿Y cuál es? Dar cumplimiento a la palabra de Dios. Versículo 8 y versículo 9, mírelo allí conmigo, en el mismo capítulo 18. Y se respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y luego dice el versículo 9: para que se cumpliese aquello que había dicho. ¿Y qué es lo que había dicho? De los que me diste, no perdí ninguno. Maravilloso, hermanos. Glorioso. Jesucristo se adelanta. Aparentemente le está haciendo fácil el trabajo al enemigo, pero lo hace con un doble propósito. Número uno, que la palabra de Dios se cumpla, que el propósito de Dios se cumpla. Número dos, que usted y yo seamos preservados, bendito sea su nombre, que sus discípulos, aquellos 11 discípulos, fuesen preservados y que ninguno de ellos se perdiera. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Eso es maravilloso. El apóstol Mateo en su evangelio, cuando hace referencia a este acontecimiento, mire lo que dice en el capítulo 26, versículo 54 del evangelio de Mateo. 26. Capítulo 26, versículo 54, Mateo nos dice que lo que mueve a Jesús a actuar de esa manera es lo siguiente. Verso 54 dice: pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Se dan cuenta? Cuando Jesús decide ir un paso adelante, no es para hacerle fácil el trabajo al enemigo, sino para glorificar a Dios en el cumplimiento de su propósito eterno, para que se cumpla la palabra de Dios. Así que si usted mañana decide no hacer algo que humanamente hablando sería beneficioso para usted, pero usted decide renunciar a ese beneficio por causa de la palabra de Dios, entonces recuerde que hubo un Jesucristo hace más de 2000 años atrás que también renunció a sí mismo por causa de la gloria del Padre. No es necesario entonces renunciar a algo bueno para ir en pos de algo mucho mejor, aunque aparentemente al presente parezca un disparate, parezca una locura y todo el mundo me critique porque no lo hice. Mucha gente me ha criticado porque nunca me quedé en Estados Unidos. Mucha gente me ha criticado por eso. Pero les confieso que cada vez que miro a mis hijos, a mi esposa, y cada vez que me reúno con ustedes un domingo aquí, entonces tengo dos razones más que poderosas para no haberme quedado nunca en Estados Unidos, aun cuando mi carne me lo pedía. Y si tuviese que quedarme mucho más tiempo aquí y nunca volver a tocar los pies de los Estados Unidos, con mis pies la tierra americana, con gusto lo haría, si ese fuera el propósito de Dios. Porque yo quiero estar donde Él quiera que yo esté. Yo quiero estar donde yo sea más útil a su propósito eterno. Bendito sea su nombre para siempre. Pues vamos a seguir con nuestro texto, porque esto está precioso. Amados hermanos, nuestro bendito Salvador es el modelo de hombre que se enfoca en vivir para la gloria de Dios. Jesucristo es el paradigma de siervo o hijo de Dios que ama reproducir en su vida la vida de su Padre. Él sabe cómo arrancarle una sonrisa al corazón del Padre por medio de una obediencia total, radical y completa. Y yo quiero ser como ese Jesús. Tarea bien difícil, hermanos, pero yo quiero ser como Él. Yo quisiera que mi Padre
Cuando mire, sonría. Y anhelo escuchar a mi padre decirme: bravo, querido hijo, lo estás logrando, me siento feliz por ti. Yo anhelo eso, oírlo de labios de mi Padre. Amados, todo el Evangelio de Juan pone de relieve esa maravillosa verdad en cuanto a Jesús. Él es la clase de hijo que está comprometido con la voluntad de su Padre. Es la clase de hijo cuya pasión es reproducir en su vida la vida de su Padre, ser un imitador de su Padre, ser un verdadero y fiel cumplidor del propósito que su Padre puso sobre sus hombros. Todo el Evangelio de Juan, repito, está lleno de esa verdad. Incluso si usted se fija, hasta las acciones del enemigo. Juan nos muestra en su Evangelio cómo las acciones del enemigo, el Señor las usa y las hace servir a su propósito eterno. Eso es soberanía de Dios. Maravilloso. Aún las malas acciones que el enemigo pueda usar en contra de los hijos de Dios, Dios puede convertirlas en oportunidades. ¿Para qué? Para manifestar su gloria en sus hijos, en su pueblo, en sus santos. Los versículos 12 al 14 nos muestran eso que acabo de decir también. Usted puede verlo ahí, el versículo 12 al 14, no lo voy a leer, pero usted puede ver cómo las acciones malas de las autoridades judías, de Anás y Caifás, Dios las usa para llevar adelante su propósito eterno. Así que a veces no entendemos por qué suceden cosas malas a los hijos de Dios. Pero miren, usted tiene una respuesta. A veces le suceden cosas malas a los hijos de Dios, y los hijos de Dios no pueden comprenderla en ese momento, pero si usted es capaz como hombre o mujer de Dios de rendirse a Dios y de seguir, aunque no entienda la voluntad de Dios, usted verá la gloria de Dios en su vida. Usted la va a ver, porque Dios va a hacer que aún las malas acciones del enemigo, las cosas malas, redunden en gloria para su nombre y beneficio para sus santos. Esa es una gran verdad. Anás y Caifás pensaban que tramando su pérfido plan iban a eliminar a Jesús, pero lo que hicieron fue servir al propósito de Dios. Judas pensó que lo iba a eliminar y lo que hizo fue servir al propósito de Dios. Entonces, hermanos, cuando el diablo se levante en tu contra, y esto es una verdad para aplicar, cuando el diablo venga a hacerle ruido a tu oído, a perturbar tu conciencia, a decirte: mira cómo te tengo, ¿para qué crees en Dios? Pues bien, podríamos decirle al diablo algo como esto, y usted y yo hemos usado quizás ese refrán muchísimas veces, porque es muy común en Cuba. Ese refrán que dice: la alegría en casa del pobre dura poco. Pues mire al diablo y dígale, si se le para adelante, dígale: diablo, la alegría en tu casa durará muy poco. ¿Por qué razón, hermanos? Porque cuando el diablo se crea que está ganando, usted puede decírselo así al diablo: tú crees que estás ganando, aparentemente estás ganando, aparentemente tienes ventaja sobre mí, pero prepárate, que tu victoria durará. Y volvemos a tomar otro refrán: tu victoria durará lo mismo que un merengue a las puertas de una iglesia. Tu victoria será tan efímera, diablillo, tan efímera, ante tu derrota, ante tu vergüenza y tu humillación, que nadie se acordará de ti. Amados, la caída de los enemigos de Dios, la caída de los traidores, descrita en el versículo 6, ahí del capítulo 18, usted puede ver esa caída, verso 6.
es un anuncio, es un presagio de la definitiva caída del reino de Satanás y de todos sus seguidores. Miren los versículos 5 y 6. Y le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos, ¿quién? Judas, el que la entregaba. Dice: cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron. Eso no es como apóstoles y profetas por ahí andan diciendo que es una manifestación del Espíritu para los hijos de Dios. La caída es tumbar a la gente. No, la caída que vemos aquí es una caída que anuncia la definitiva derrota, caída, humillación de Satanás y de todos sus seguidores. Ese es el verdadero mensaje que veo yo en estos versículos 5 y 6. No es una caída de bendición, como muchos círculos carismáticos andan muchos enseñando por ahí. Es una caída de juicio y humillación que anuncia la derrota de Satanás y la victoria de Jesucristo. ¿No dicen amén? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, antes de pasar al tercer tópico y final de esta mañana, no quiero pasar por alto lo siguiente. Estamos mirando la repetición de la misma pregunta 2 veces. Ahí estamos. Y estamos mirando también el paso adelante de Jesús. Hemos dicho que Jesús actúa de esta manera por 2 razones. Número 1, Jesucristo quiere que se cumpla, quiere cumplir la palabra del Padre. En otras palabras, Jesús quiere glorificar al Padre. Recuerden que en el capítulo 17, ahora glorifícame tú al lado tuyo, o glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Ahora Él está glorificando al Padre. ¿Cómo? Dando un paso adelante, adelantándose al enemigo. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra de Dios. Número 1. Y segundo, preservar a sus discípulos, a sus escogidos. Por esas 2 razones, Él da ese paso adelante y repite la misma pregunta 2 veces. Ahora bien, esto es lo que quiero señalar. Esta acción de Jesús nuevamente saca a la luz 2 doctrinas fundamentales para el cristianismo bíblico, hermanos. ¿Y estas doctrinas cuáles son? La doctrina de la elección, de los que me diste. Doctrina de la elección incondicional. Ninguno se perdió. Doctrina de la preservación de los santos. Lo dicho de forma más sencilla: seguridad de vida eterna. La salvación no se pierde. He estado leyendo este texto durante esta semana y pensando en este texto durante esta semana, y por eso no he querido pasarlo por alto ahora, porque nuevamente, y fíjese que en el Evangelio de Juan estas doctrinas se repiten una y otra vez, y Juan no se cansa de escribir sobre estos temas, las doctrinas de la gracia, por la importancia que revisten para la iglesia de Jesucristo en todos los tiempos. Ahora, en la semana de su pasión, Él sigue repitiendo esas doctrinas. Nuestro Señor sigue sacando a luz, trayendo a colación estas doctrinas por su importancia, hermanos. Y estas doctrinas son problemáticas para muchos cristianos, pelagianos, semipelagianos y arminianos. En cualquiera de sus versiones niegan estas doctrinas. Pero fíjese, hermano mío, hermana mía, la negación de estas doctrinas no es cualquier cosa. Negar esta doctrina es un ataque directo a la naturaleza misma de Dios. Noten que Jesús aparentemente, como ya dije ahorita, Jesús aparentemente le hizo fácil el trabajo a Satanás, a Judas, y lo hizo por una doble razón.
cumplir la palabra de Dios y preservar a sus discípulos. Jesucristo está honrando el propósito del Padre en el cumplimiento de su palabra. Jesucristo está recordando a todos que Él tiene un compromiso con preservar a lo que el Padre le dio. Entonces, negar eso es un ataque directo a la misma naturaleza santa, perfecta de nuestro Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Quizás nosotros no entendamos la elección, quizás nosotros no entendamos cómo funciona la elección, predestinación, preservación de los santos, expiación limitada, etcétera, etcétera. Nosotros no necesitamos entender exhaustivamente la verdad. Nosotros necesitamos creer la verdad. Recuerde que Pedro no entendía por qué Jesús tenía que lavarle los pies. Jesús le dijo a Pedro: ¿tú tienes que entenderlo? Yo te puse aquí para que lo entendieras. ¿Qué es ahora? No que lo entiendes ahora, ya lo entenderás después. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Y es en ese mismo contexto, capítulo 3, en el que estamos. Así que, hermanos, Jesucristo continúa comprometido con la preservación o seguridad eterna de sus discípulos, sin importarle cuáles sean las circunstancias que tenga que atravesar. Mire, al pensar en esto, como dije, este es el problema de semipelagianos, de arminianos en todas sus versiones y de los pelagianos. Pero al pensar en esto, fíjese bien, yo no puedo dejar de pensar que parece que quizás con buena intención, no sé, o con mala, no nos corresponde a nosotros juzgar eso en ninguna persona, pero sea por buena intención o por mala intención, tal parece que muchos de nuestros hermanos en la fe se han olvidado de que cuando Dios, el eterno Dios, se compromete, Él lleva su compromiso hasta las últimas consecuencias. Y nada ni nadie lo hará cambiar, lo hará desistir de lo que Él ha decretado hacer. Pensar, queridos hermanos, pensar y enseñar que Dios puede perder a uno solo de los que Él escogió para darlos a su Hijo como un regalo de amor, hermanos, eso es lo mismo. Eso es lo mismo que rebajar a Dios al nivel de cualquier diosesino hecho a la imagen de los hombres. Eso es pensar en Dios como un Dios contrario al Dios que se nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. Eso es hacer del Dios un Dios débil e incapaz de cumplir sus promesas. En otras palabras, eso es apostasía. Eso se constituye en un acto de idolatría, porque toda vez que usted rebaja a Dios al nivel de los dioses de este mundo, ya usted no está adorando al Dios verdadero, está adorando a un Dios falso. Entonces eso es idolatría. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Vamos a ver entonces el último tópico en esta mañana. El último personaje, Pedro. Y a este le hemos llamado un auténtico hijo pródigo. Pero no el hijo que se fue, el que se quedó en la casa. ¿Recuerdan al hermano mayor? A ese me voy a referir. Pedro es como ese, como el hermano mayor del pródigo. ¿Quién era ese hijo? ¿Qué clase de hijo es ese? Es el hijo que sí quiere tener un compromiso con papá. Ese es el hijo que se queda al lado de papá, es el hijo fiel, es el hijo obediente, es el hijo comprometido con la casa del padre. Pero ¿cuál es el problema de este hijo? El problema de este hijo es que él quiere tener su compromiso a su manera y no a la manera del padre. Ese es el Pedrito que tenemos acá, hermanos. Versículo 10. Miren esto conmigo. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y el siervo se llamaba Malco, nos dice Juan. Ahora, parece que hasta este momento a Pedro para nada
le habían aprovechado las palabras del Señor durante la cena y la sobremesa, capítulo 13 al 17. Parece que aquellas cosas entraron por un oído y siguieron de largo por el otro. Pedro no asimiló las enseñanzas de aquella noche. Tampoco asimiló la enseñanza, la reprensión del Señor cuando le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Te acuerdas? Parece que Pedro para nada eso le había aprovechado hasta este momento. Ahora bien, eso es lo que su actitud nos muestra. Sacó la espada y voy a cortar orejas. La actitud revela eso, no revela otra cosa. Tenemos aquí a un Pedro que una vez más sucumbe ante la tentación del enemigo. Una vez más se deja usar por Satanás. ¿Y cuál es el gran problema de Pedro? El gran problema de Pedro es que él desea tener su compromiso con Jesucristo, pero quiere hacerlo a su manera. Él no lo quiere hacer a la manera de Dios. Pedro todavía no ha entendido cuál es el propósito de la misión de Dios. Pedro no ha entendido cuál es su lugar, cuál debe ser su lugar dentro de la casa, dentro de la familia de Dios. Y miren el contraste entre Pedro y el Señor acá. Mientras el Señor se adelanta para seguir el plan de Dios, Pedro se adelanta ¿para qué? Para seguir su propio plan, su propia agenda. Miren el contraste. Pedro se adelanta para hacer lo que él cree que es lo correcto. Déjame dar una ayudita al Señor, déjame defender al Señor. Ese es Pedro. Pero no se ha sometido al Señor, hermano. Pedro sigue pensando que su plan es mucho mejor que el plan del Señor, que la manera en la que él puede hacerlo es mejor que la manera en la que el Señor lo está haciendo. Entonces el Señor interviene y reprende a Pedro. Verso 11. Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Y ese es el punto central aquí. Pedro, no es tu copa la que yo tengo que beber, es la que el Padre me ha dado. No es tu programa, Pedro, es el programa del Padre. No es tu visión, Pedro, es la visión del Padre. No es lo que tú piensas que es mejor para ti, para mí, Pedro, es lo que el Padre ha determinado que es mejor para ti y para mí, Pedro. Eso es compromiso con el propósito eterno del Padre. Y Pedro no ha entendido eso. Por eso Jesús lo reprende. Vayas al Evangelio de Mateo y usted verá cómo Mateo nos lo dice y nos da más luz sobre la reprensión del Señor a Pedro. Capítulo 26 de Mateo, mírenlo allí, en versos 52 al 54. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Esas son palabras dirigidas a Pedro. Así que Jesús desestima las pretensiones de Pedro. Esas pretensiones de hacer la obra de Dios a su manera y no a la manera de Dios. Y aquí, hermanos, vuelvo a repetirlo una vez más: el compromiso con Dios demanda someterse a las demandas de Dios. Amados hermanos, no es posible un compromiso con Dios a la manera del hombre. O es a la manera de Dios, o estás destinando tu vida al fracaso, a la miseria y a la vergüenza. La triste historia de la negación de Pedro así lo revela. Y usted puede seguir leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 15 al 18, verso 25 al 27, y puede leer el relato de la negación de Pedro en los otros evangelios, como es el caso de Lucas, por ejemplo, capítulo 22, versos 54 al 62, y usted verá que el fin de Pedro fue humillación, miseria y vergüenza. Lloró amargamente. Ese es en el mejor de los casos.
Mire Judas. Fue peor en el caso de Judas. Pero bueno, el que nos toca ahora es Pedro. Creemos y oramos a Dios que no haya ningún Judas aquí, para que ninguno termine como Judas. Pero si hay algún Pedro, mírese en el espejo de Pedro. No es la manera que tú quieres que Dios te quiera. No es la manera que tú quieres que Dios te bendiga. Cuidado. Tengamos cuidado con eso. Jesús está haciendo muy claro aquí. Amados, Pedro no tuvo ninguna dicha en intentar llevar su compromiso con Dios a su manera. Entonces, ¿qué te hace pensar que tú sí la vas a tener? No la vas a tener. Tú terminarás igual que Pedro si sigues el camino de Pedro. Así que pensemos bien en eso. Miren, hermanos, y reflexionando en un día de esta semana volví a leer mi borrador y viendo la situación en la que está el mundo ahora mismo, la amenaza de una tercera guerra mundial, el peligro de una tercera guerra mundial. Pensando en eso y pensando en esto, escribí esto. El mundo en que vivimos está en la situación en que está ahora mismo por esta misma razón. Por la actitud de Judas de querer hacerlo a su manera. Por la actitud de Pedro de querer hacerlo a su manera. Por más de 6.000 años, fíjese bien, los hombres han estado intentando construir sus vidas a su manera y no a la manera de Dios. Y eso no nos ha llevado a ningún puerto seguro hasta el día de hoy. Y si seguimos ese camino, no vamos a llegar a puerto seguro. Miren, no se trata de Rusia, no es Rusia, no es China, no es Estados Unidos, no es la Unión Europea, no son las naciones de Centro y Sudamérica o de Asia y de Oceanía. Todo el mundo se va a hundir en el infierno si no hay arrepentimiento y vuelta a Dios. Es así de sencillo. Todos son culpables, por tanto todos pecaron. Todos son culpables. No es Rusia, como tratan de hacernos ver. No es Estados Unidos. Todos somos culpables. ¿Por qué? Porque todos, desde Adán hasta hoy, seguimos montones de veces intentando construir nuestras vidas según nuestro propio plan y no según el diseño de Dios. Es el diseño de Dios, no es el mío, hermanos. Eso tenemos que gritar a los cuatro vientos, que el mundo lo sepa. Así que la reprensión de Pedro dejó claro algunos puntos con los que voy a terminar en esta mañana. Puntos que con mucha frecuencia son ignorados por creyentes y no creyentes. Mírenlo acá. Número uno, la reprensión de Pedro nos dejó claro, en primer lugar, que Dios no necesita de la ayuda de ningún hombre para hacer su obra. Dios no te necesita ni a ti ni a mí. Si Dios ha querido darnos la oportunidad de ser partícipe de su obra, no es porque nos necesita. Dios es autosuficiente en el mejor sentido de la palabra. De manera que cuando decidió usarnos, lo hizo porque deseaba darle valor a nuestras vidas. Lo hizo porque para Él es un placer honrarnos, bendecirnos, manifestar su gloria en nosotros. Lo hizo por causa de su santo nombre y de su amor eterno. Dios no necesita entonces de la ayuda de ningún hombre para hacer su obra. Esa es una buena lección acá. Segunda, la pasión de nuestro Señor Jesucristo descartó, y aquí muchos no van a estar de acuerdo conmigo, quizás aquí hay algunos que no estén de acuerdo conmigo, pero sé que en el mundo evangélico muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero tengo que decirlo. La pasión de nuestro Señor descartó el uso de la fuerza o la lucha armada como medio para alcanzar los propósitos de Dios para su creación. Hermanos,
no hay guerra justa. Ninguna familia, iglesia, pueblo o nación se justifica al ir a la guerra en el nombre de Dios. Guerra santa es una mentira del diablo. La que llevó la Iglesia Católica en el pasado, la que llevaron los musulmanes en el pasado. Mentira del diablo. No hay guerra justa, no hay guerra santa. No. Jesús descartó esa opción como un medio para alcanzar los propósitos de Dios para su creación. Está muy claro en el texto bíblico. Eso está clarito en la Biblia. La única guerra santa, justa y justificable, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, es la batalla que los creyentes tienen contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, según se describe en Efesios capítulo 6. No tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Se da cuenta? No es contra Biden, no es contra Putin, no es contra Díaz-Canel, no es contra China, no, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No hay guerra justa. Y el cristiano que defiende la guerra, yo no sé. No me explico. Si no han leído el Evangelio de Jesucristo. Tercera cosa, mire, hermano. Todo intento humano de ayudar a Dios a cumplir su propósito eterno siempre va a resultar en el efecto contrario. Siempre terminará en fracaso, vergüenza, miseria y destrucción si no hay arrepentimiento. Miren el ejemplo de Judas, miren el ejemplo de Pedro. No están ahí por gusto, están ahí para amonestarnos, para advertirnos, para decirnos que no es la manera que tú quieres que Dios te quiera, no es la manera que tú quieres que Dios te bendiga, esa es la manera de Dios. Y para la gloria de Dios. Lo mejor que podríamos hacer, hermanos, entonces, ¿qué cosa es? Es hacer una parada, es orar y observar para ver dónde Dios está trabajando y unirnos a Dios. O dicho en palabras del Señor, podríamos usar el ejemplo de Samuel. Cuando Dios llamó a Samuel, Samuel no sabía quién lo estaba llamando, y Elí, que era el sacerdote, le dijo: cuando te llamen, di esto. ¿Y qué fue lo que dijo? Habla, Señor, que tu siervo oye. Antes de querer hacerlo a mi manera, debería ir a mi rodilla y decir: Señor, háblame, que estoy aquí para escucharte, quiero saber lo que tú quieres que yo haga. O podríamos decirlo con las palabras de Isaías en el capítulo 6, cuando Dios lo llamó. Dice que el profeta dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. O podríamos decirlo con las palabras de Pablo cuando fue confrontado por el Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Cuando escuchó la voz del Señor, Saulo de Tarso solo atinó a decirse: ¿quién eres, Señor? Y luego dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Eso es la mejor oración que pudiéramos hacer en estos tiempos. Así que, a modo de conclusión, hermanos, tenemos dos grandes verdades acá. Y son las siguientes. El hombre de Dios nunca debería ser movido por circunstancias o intereses personales, sino por la palabra de Dios. Nuestra principal preocupación siempre debería ser no la traición de Judas y sus seguidores, sino vivir un compromiso con Dios que resulte en gloria para Dios y salvación, bendición para nuestras almas. Segundo, cuidado, amados, con nuestras mejores intenciones, porque ellas pueden llevarnos por el camino equivocado. Alguien ha dicho, y no se equivocó, que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Nuestras buenas intenciones nunca deberían ser el medidor para conocer y hacer la voluntad de Dios. No, solo su palabra.
Tampoco deberíamos pretender que podemos tener un compromiso con Dios según nuestros propios términos, a nuestra manera. El compromiso con Dios solo puede existir siempre que sea a la manera de Dios y para la gloria de Dios. Solo así alcanzaremos nuestra meta en esta vida. Que el Señor nos bendiga y que Él nos guarde y nos lleve siempre por el camino de un compromiso total, radical y completo con Él. Amén.